en Roma y la expectativa de que venga al país León XIV. Está María Migliore con nosotros. ¿Cómo ¿Qué haces, andan? María? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a hablar de alquileres. Hoy vamos a hablar de alquileres, exactamente. Sí, un mundo. Un tema social. Tema social, tema que afecta a muchísima gente y un tema que es recontra importante para todas las ciudades del mundo, no es un problema solamente en la ciudad de Buenos Aires, especialmente esas ciudades también que son capitales, ¿no? Digo, que reciben gente que va y viene, que concentran muchas personas. Entonces, es un tema que tiene como algunos denominadores comunes. En general, los alquileres son caros, falta oferta de vivienda, el turismo en estos lugares empieza a ser una presión grande que también, bueno, hace que la oferta esté disponible. Entonces, bueno, ¿cómo estamos un poco en este sentido? En la Ciudad de Buenos Aires era un poco la idea poder conversar hoy. Creo primero para empezar que está bueno reconocer también que hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay un nuevo equilibrio, digo, desde que se derogó la ley de alquileres, la baja inflación y el hecho de que haya menos turismo afuera hace que haya más oferta disponible. Todo se alineó porque el turismo, claro, también bajó. El turismo, bajó. Claro, bajó, el turismo bajó, lo cual tiene unas consecuencias negativas en un montón de otros sentidos, pero es verdad que hay más oferta de alquileres si lo comparamos contra hace un año y medio atrás. Claro. Ahora, ¿esto resuelve todo el problema? Y definitivamente no. Y hay algunos datos que está bueno como analizar para pensar la conversación. A ver. Bueno, primero, situación en la Ciudad de Buenos Aires hay 1.600.000 viviendas, el 80% se utiliza como residencia principal, es decir que hay personas, familias que están viviendo ahí, ya sea que son dueños o inquilinos, pero se usa de esa manera. Sí. Por el otro lado, tenemos este tema que me parece que es importante, que hoy más de 1 millón de personas viven en hogares de inquilinos. O sea, alrededor del 36% de los hogares totales de la Ciudad de Buenos Aires son inquilinos. Si lo comparamos con lo que pasaba hace 20 años, el porcentaje estaba alrededor del 20%, 20-24%. O sea, hay un proceso creciente de más familias que son inquilinas. Entonces, eso debe ser en todo el país, eso probablemente, porque tiene que ver con que hace 20 años no hay crédito, que con la inflación desapareció el crédito hipotecario. Y de hecho, si vos... Esto es un fenómeno que tiene muchas aristas, digo, esto es el porcentaje... Ahora, en total parece como poco, a priori me parece poco para una ciudad tan grande, ¿no? Más o menos. ¿Cómo es afuera? Mira, cuando lo vas comparando, a ver, cambia mucho el porcentaje de inquilinos también según las políticas de vivienda que haya. Porque, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, Viena, el 60% del total de las familias se alquila, porque tiene una política. Estaba pensando en Europa, en las capitales, mucha gente Berlín alquila. Lo mismo. Por eso me parecía que me imaginaba que era muy alta. En Montevideo, por ejemplo, es menos, en Chile es más. Chica, depende un poco, en México es más chico el porcentaje también. Entonces va variando y creo que per se, digo, no es ni bueno ni malo, depende qué política de vivienda tengan las ciudades. Obviamente en Argentina esto, como decías, está muy relacionado con que no hay acceso al crédito hipotecario. De hecho, si vos comparás el nivel de acceso a crédito de Argentina respecto a Brasil o a Chile, por ejemplo, estamos muchísimo más abajo. Y esto es impresionante. Sí, en Brasil es alto el acceso al crédito para vivienda. Es más alto que en todos lados. Nosotros, en Argentina estamos más o menos en el 0,5% del PBI. Nada, se duplicó con el crédito hipotecario año pasado y creo que pasó de 0,2 o 0,3 a 0,5, 0,6. Pero fíjate con qué poco alcanzó para reactivar buena parte del mercado, ¿no? O sea, pero no suben los precios porque es poquito todavía. Es poco todavía. Es por goteo, pero aún así tuvo un impacto, digo. No, por supuesto. Seguro. Y además hay flujo, o sea, está bueno, ¿entendés? Como por ahora no ha sido como por única vez. Lo que pasa es que ahora necesitas que un montón de otras cosas, pero no cambiamos de tema, sino que es acceso a la vivienda. Acceso a la vivienda vía compra, ¿no? Pero si mirás también, el 70% de los jóvenes alquilan, que obviamente es natural, pero eso también lo que te está mostrando es, en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, la política de alquileres es recontra importante. Claro. Porque es un porcentaje muy significativo de toda su población que vive de esa manera. Lo otro que quería mostrar es, bueno, el precio promedio del alquiler. Y acá hay un tema, porque destinamos, en algunos casos, la mitad del salario a poder sostener el alquiler. Qué bárbaro, y eso es muy alto, ¿no? Comparado con el mundo es barato. Depende de los lugares. Comparado con Europa, Estados Unidos, es barato. Esa es una buena discusión. Un 3 ambientes en Europa nos sale menos de 1.200 euros. Sí, pero en comparación con el nivel de gasto general. En Madrid. Está marcando. Ah, bueno.
Claro. 1.200, 1.300 euros. Un 2 ambientes, 1.000 euros. Está bien, Sí, Valencia. pero el capaz costo que de sea vida, distinto. después de todo lo demás, Digo, son comparaciones. sí, son Vos podés comparaciones, nada ver más. eso, después el costo de vida y lo que, digamos, todo el ingreso disponible. Bueno, el vos hoy costo te de alcanza vida para hoy menos. es más bajo allá que acá. Hoy sí. Hoy es Sí, más la bajo. verdad que acá. sí. No, es otra discusión, chicos. No, me voy a pelear con ustedes y es otra discusión. Pero por eso, pero No, te estás porque- metiendo Guarda que en empezamos otras aquí. aristas. No. Es una cosa que tenemos que hacer. Lleva mucho trabajo, pero hay que hacerla. Que es que Sí. en esta discusión sobre si estamos caros o baratos, ver la incidencia de que los bienes transables, que son los que están más Totalmente. caros, y los servicios, que son los que Estoy de están más acuerdo, baratos. estoy de Pero- acuerdo. De Vamos hecho, a hacerlo, porque sí, para Está poder bien, medir sí, sí. algunas cosas. Está perfecto. Porque si no, a ver, estos temas obviamente siempre se insertan en cosas más Y sí, grandes, y sí. pero creo que si o no, podemos también empezar Sí. a comparar, viste, peras con manzanas. Vuelve claro, tu eje, claro. volvé a tu eje, María. No, conversemos. ¿verdad? No, a ver, sí es cuando vos ves en el ingreso de una familia, digo, es mucha la plata que se... Sí, se sí, va- eso también Sí, es obvio, cierto. es vale esto, un y elemento cuando clave. lo analizás para los jóvenes, y todavía es más alto, y estás hablando del 60% del ingreso para poder mudarte. Entonces, El dilema de la eso, primera vivienda. El primer, hay algo de lo que se está trabajando cada vez más acá en Argentina también es cuánto tardás en emanciparte, si es posible poder hacerlo. Y respecto, ahí hay un observatorio que tiene la legislatura que tiene buenos informes sobre esta mención, este tema de cómo los jóvenes pueden acceder a eso, irse del hogar de los padres. Y la verdad es que lo comparás contra otros países y estás bastante más atrasado. ¿A qué edad se emanciparon ustedes? Yo primero me fui a ver a lo de mi abuela, a los Sí. 18, 19, 18, cuando empecé está la bien. facultad. ¿Te alcanzaba la plata? ¿Por qué? No, Porque te quedaba buscaste. más cerca Pues de yo la viví en San facultad. Miguel, Claro. Sí. mi abuela vivía acá y bueno, Y no sí. sé, no te empecé Claro, a... pero eso no es No, emanciparse. por eso empecé Claro, así y hiciste un después a los intermedio. 20. Buflé. No, y yo a los 18, pero Pero porque vos sos una obligada, piba me de vine, cumplidor. claro, Claro. obvio, me vine acá, Exacto. ¿Y dónde vivías? con las trenzas y la... Claro. Llegué a la ciudad y no sabía que los colectivos tenían uno que iba y otro que ¿Y volvía. a dónde vivías? Cuando- Me fui a vivir a un mono ambiente que tenía con una amiga que en nuestra ventana enfrente tenía a 2 metros, tenía otra pared. Pensá que yo venía de vivir en una casa con patio, Jardín. con animales, con todo. En una zona muy paqueta, Juncal y Rodríguez Peña. Porque Perfecto. mi papá... Perfecto. Cheta, y el cheta. papá de mi amiga, Jorgelina Pini, la regla de ellos era el departamento, esta plata tiene que alcanzar para lo más cerca que pueda ser de la facultad para tratar Claro. de que ustedes no se tomen transporte, porque era como un desafío desbordante subirse al claro. bondi para alguien que vivía en un pueblo. Carlos, Sí. vos, por favor, A Carolina los Morosa. 17. Ah, Bien, re claro. pendeja, perdón ¿Por la qué? expresión, sí, También por una superpiba. situación de estudio. Mis padres estaban expatriados, yo también Ah, con claro, ellos y me vine a vivir acá para Y vos estudiar. te viniste a Argentina a 17. estudiar. ¿Y alquilabas un departamentito? No, claro, me vine a vivir con mis hermanos. Pero, Claro. claro, pero esta, Claro, todo- vos sos todos la nos menor, ayudaron. yo soy la Todos nos mayor. ayudaron, sí. Todos hicimos Yo hice a los Todos nos 22, pero hice de casero una señora que estaba en Italia bastante loca y le cuidaba la casa. Mirá. Está bien, sí. Yo a los 21 con un amigo, compartiendo Claro. gastos. Bueno, eso Pero, es algo viste, de lo que nadie está pasando entró- mucho. Bueno, a los 20 y pico. Los chicos empiezan a mudar con amigos para Claro. poder hacerle frente a los gastos de Pero alquiler. eso me porque parece que realmente es bastante natural en esa edad, ¿no? A los 20 y pico. A los es 20. natural, sí. También hay una cuestión de no te El alcanza, problema es que entonces, ahora a los 30 hacerlo. tenés que ir a vivir con un amigo. Absolutamente, es un tema que nuevo. Se va como Tengo una amiga, consolidando. una amiga colega que se separó y decía, necesitaba rediscutir el alquiler y el propietario le dijo, bueno, pero vos tenés que tener pareja si querés alquilar. Claro, Y sí, pareja dos como plan ingresos, económico. bueno, sí. qué sé. Ojo, está muy ¿Qué bien sé para, yo? está muy bien para Tinder, ¿no? Busco pareja para alquilar. poder- Nos reíamos Vale, de eso. Y un Bueno, tema sí. que vamos a estar hablando la semana que viene tiene que ver con algo que empieza a pasar cada vez más en los adultos mayores, irse a vivir con amigos. ¿Adultos mayores? Adulto mayor. Me Lo gusta. vamos a pero hablar eso para para eso eso- la semana que viene. Planazo, planazo. Planazo, ese tema para la semana que viene. Es un estamos gran plan de ¿Más preparándolo. 50? Pero ¿Más no 50 con saben- amigos? No, no, saben- más 50 no, un Adulto poco mayor más. no es más. Adulto mayor es adulto más mayor viejo de más 80. 50, Bueno, un poco más 40 con Sí, amigos. Más 40, con más ¿no? Un cariño. poco Te más. separás y te vas con unos Viejo amigos 80. a... Pero empieza a Pero ver pará, sobre ¿por qué todo- no lo dije? Perdón. No, El yo viejo con de cariño. 80. A mí me hace mucho ruido que sea mi viejo tiene 84. Yo le digo, mi viejo de 80. El adulto mayor me suena, no sé. Ah, sí, sí, sí. Mi viejo, los viejos. Sí, sí, Adulto sí. mayor a mí me suena grande también. Bueno, ¿cómo le quieren Para mí decir? es Bueno, más triste me- adulto mayor que viejo. Pero bueno, digo, No, Está bien, importa. mala mía. Volvamos a los alquileres. Volvamos a- No tiene nada que ver, claro. Están Estamos cambiando, dispersos hay un hoy, montón María. de cosas están cambiando. Sí. Entonces la idea La es forma de ir vivir está viéndolo. cambiando, sí. Entonces, sí, digo, el mercado de alquileres es importante. Todas las ciudades del mundo hacen algo. Digo,
Santiago de Chile, Montevideo, Nueva York, París, Barcelona, Viena, todas hacen algo. Y me parece que eso es importante también poner porque intervienen de manera directa en el mercado de alquileres. Creo que ahí lo que hay que poner en discusión también es, lo hacen las ciudades, es competencia de las ciudades poder intervenir en esto. Y creo que en esto también hay un aprendizaje. Cuando vos a nivel nacional empezás a regular el mercado privado, ya lo vimos con la ley de alquileres, se distorsiona demasiado. Ahora, eso no es lo que hay que hacer, no funcionó. Ahora, no hacer nada, me parece que es un problema también. Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que prácticamente no hay ningún tipo de acción para promover el alquiler. De nuevo, hay 1000 cosas para hacer, con más intervención, con menos intervención, para estar en la oferta. Hay sí una política bastante más agresiva que en otros momentos, también depende del contexto macroeconómico, de crédito a la vivienda. Sí. Porque hoy hay, que en definitiva es una política en el mundo de los alquileres, ¿no? Como con zonas subsidiadas, de crédito mucho más barato, con tasa más barata y demás, ¿no? Eso se está reactivando, sí, desde sobre todo, dada la política más, si querés, macro del gobierno nacional. Creo que el tema de compra tiene que ver también, de nuevo, con ciertas condiciones macros. Yo sí creo que hay cosas para hacer, tanto de corto como de largo plazo, para favorecer el acceso al alquiler. Y algunas tienen que ver con bajar las barreras de ingreso. Esas son las más fáciles de hacer en el corto plazo. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Vale. La última vez que alguien intervino para mejorar el mercado de alquiler fue una ley que rompió el mercado inmobiliario. O sea, entonces a mí hoy me decís, no, que haya más intervención. Y te digo, no, déjalo así, mal, pero deja que nos arreglemos. Por eso lo traía a la discusión, porque me parece que obviamente, intervenir en el mercado privado y distorsionarlo, seguro que no. Hacerlo a nivel nacional, para mí tampoco. Y de hecho, cuando vos ves la experiencia en distintos lugares donde esto funciona, son las ciudades las que toman decisiones, no de intervenir de manera directa en el mercado distorsionándolo, sino buscando ampliar la oferta y trabajando con el mercado. Entonces, vos podés trabajar en el alquiler, bajar las barreras de ingreso. ¿Cómo haces para, no sé, créditos para mudanza, a hacer mucho más accesibles los seguros de caución? Ese tipo de cosas que ayudan al inquilino a poder entrar, que todas las barreras de ingreso vienen siendo un problema. En la Ciudad de Buenos Aires hay algunas leyes, pero la verdad es que hoy no se están ejecutando. Ahora después, ¿cómo aumentar la oferta? Que esas son políticas de mediano plazo. Seguro que es trabajar con el sector privado. Aumentar, dar incentivos para que haya construcción para vivienda de clase media. Hoy casi todos los permisos que hay, la construcción se está concentrando en los sectores más altos. Entonces, yo creo que ahí hay modelos para seguir donde es desarrollo del sector privado. Después, tenés planes que, de nuevo, son para recontra discutir. Lo que se intentó hacer en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para reconvertir el microcentro. Que después se discontinuó. Anduvo hasta ahí, no anduvo al final. No, hoy está descontinuado. Está descontinuado. Había un proyecto que también... hoy lo que hay es un crédito. Lo que pasa es que no... un crédito, pero no arrancó. Nada. Hoy hay crédito muy barato, muy barato. 3% es la tasa de interés para comprar viviendas en esa zona. Y eso... Bueno, pero lo desactivaron el plan de desarrollo del microcentro. Sí, bueno, pero no aparecieron inversiones. Tampoco apareció. No apareció. Es una pena porque el microcentro era una reapuesta. Pero por eso tampoco apareció. Claro, se le dio muy poco tiempo también, de nuevo, para poder hacer. Está bien, en un contexto macroeconómico en un contexto explotado. Un contexto explotado. Entonces me parece que, de nuevo, es verdad. Estas cosas sin macro ordenada, imposibles. Bueno, hay muchas ciudades del mundo que tienen parques públicos de viviendas que administra el Estado. Yo sé que lo decís acá y ya pienso, decís, no, ahora... Todavía nos da escalofrío. Pero no, en Viena vos tenés el 60% de la gente viviendo en viviendas alquiladas, de alquiler social. Nueva York tiene una política así también para estudiantes, Francia lo está regulando y está ampliando el parque de viviendas también. Entonces, hay ejemplos exitosos donde eso se puede hacer bien. En una época que tuve la suerte de vivir bastante tiempo en París, por distintos viajes, tenía un amigo, parte de mí, de ese personaje, ¿no? Que uno es. Tenía un amigo que, José Maldavsky, a partir de esta vida, un comunista echado por Pinochet, un tipo que siempre quise y admiré y es uno de los grandes maestros de mi vida. Y él me hizo descubrir el mundo de las viviendas sociales en las afueras de París. Porque él vivía en unas torres gigantescas
porque era comunista, no creía en la propiedad privada. ¿Qué calidad tenían esas viviendas? ¿Qué cosa? ¿Qué calidad tenían? No, espectaculares. 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 Me acuerdo el día que murió, que me vi solo en su departamento por una circunstancia y nada, siempre recuerdo que la vivienda social, el modelo de vivienda social, para mí era ese, porque el tipo vivía muy cómodamente con su familia, con los inmigrantes africanos, había un olor a especias en el edificio que nunca jamás me voy a olvidar, porque estaba toda la migración viviendo dignamente ahí. Tremendo, una historia seguro. que... Hay muchos modelos para mirar. De hecho, no sé, Montevideo tiene construcción en vivienda cooperativa y después también política de alquiler que ha funcionado a lo largo de los años. Entonces, definitivamente no es, de nuevo, distorsionar el mercado, no es, creo, intervenir a nivel nacional. Yo creo que los gobiernos locales son los que tienen que hacer la diferencia y son los que tienen que hacerlo. Pero no hay ciudad del mundo que haya podido hacer mejoras en este tema sin... tomar algún tipo de política. Y eso creo que vale ponerlo sobre la mesa, porque si no, también, porque algunas cosas se han hecho mal, dejamos de creer que el Estado tiene capacidad de transformar. Y creo que viene siendo una constante también en todos los temas. Sí, no, en este caso transformar negativamente. O sea, la ley de alquileres transformó muy negativamente la realidad. Estamos todos en la misma conversación. Lo que pasa es pero la lógica de la ciudad sirve. En Corrientes, por ejemplo, que hay muchos estudiantes, me acuerdo que el gobierno, en la capital correntina, si vos eras estudiante, te daban el aval de la garantía para que vos no pierdas. Entonces, eso era intervenir por eso, puntualmente en el mundo estudiantil de esa manera. Sí, las garantías con el tema de los seguros de caución se han difundido más. Cuando yo me vine a vivir acá era como un caos conseguir una garantía. Porque aparte, ¿te acordás la garantía? No, y además en el interior, ¿sabés qué pasaba mucho? No era mi caso, pero había alguien que tenía 10.000 hectáreas de campo, pero si no tenía un monoambiente capital no podía alquilar. Una cosa insólita. Y el seguro de caución se fue aceitando y funciona mejor. Los seguros de caución, por la ley que hay en la ciudad, pueden aceptarse. Todavía falta muchísimo para que se difunda más y para que cambie el uso y costumbre. Pero está creciendo, entonces, sí, está creciendo cada vez más. Más de 60.000 contratos. ¿En cuánto está calculado el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay un cálculo? No lo sé, pero depende cómo lo calcules, porque el déficit se puede calcular quanti, quali y demás. Quali es bastante grande, que son viviendas en la tenencia, digamos, que están en malas condiciones. Eso se soluciona con crédito para refacción. Y después depende cómo lo vayas tomando. También es cierto que todas estas políticas de intervención... una cosa es compra y otra cosa es alquiler. Entonces, depende cómo, digamos, qué índice construyas, cómo te da el porcentaje. No, pensaba que todas las políticas de intervención que se tomaron acá se tomaron en contextos en los que la macroeconomía estaba dinamitada, entonces intentabas como con un parche resolver el problema y nunca iba a funcionar porque estaba mal la base. Bueno, ahora si se ordena la base, podés hacer una intervención quirúrgica sobre realmente las yo creo cosas que hacen muchas falta en los políticas sectores. que se han llevado adelante, de nuevo, han fracasado quizás por condiciones macro, y entonces decimos no tenemos que hacer más nada. Tenemos que hacer más cosas. Una última cosita y ya para ir cerrando. Sí hay algo que es para pensar también. Hay 200.000 viviendas aproximadamente ociosas en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos ves, tenés 1.600.000, 1.400.000 más o menos que son las que se usan efectivamente como vivienda principal. Después tenés 200.000 que hoy, digamos, están ahí. Ese es otro debate. Ese es otro debate. En general se ha ido a impuestos. Yo creo que es distorsivo también ahí en la línea de lo que decía Caro. Cuando te metes a distorsionar ahí se complica. Pensar en incentivos, pensar en promociones, puede ser importante. Sí, seguro, en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades del mundo, el acceso a la vivienda es un tema súper importante. Es uno de los temas prioritarios para que podamos vivir bien. Bueno, hay que poner en perspectiva cuáles medidas tomar y qué es lo que hay que hacer para que efectivamente sea para todos. Muy bien, María, gracias. María Migliore nos acompañó hasta este primer tramo que cerramos en este momento. Dennos like, que es nuestro omelette de jamón y queso de todas las mañanas. Qué rico. Es que nosotros nos alimentamos de likes, vivimos y nos dan likes. Así que dennos likes. No, Amoroso se alimenta de otra cosa. Saca un tupper ahora. Come sin parar. Tiene el segundo tupper. Ahora se queda... no, porque la enfoca la cámara. Hola, amiguitos, los invito a mi brunch. Voy a sacar mi tupper ahora. Denos like. No sé qué me dijo. Hoy trajo tira asado con ensalada. Con ensalada rusa. Todo el tiempo.